Qué alegría poder contar con ustedes nuevamente en un programa más de Urgente Llamado a la Santidad. Estamos aquí con ustedes y les agradecemos que nos permitan entrar en sus hogares para un programa más que nos debe llenar nuestro corazón de gran esperanza y alegría. Para poder iniciar este programa, yo les invito a que entremos en esta dinámica de oración para pedir a nuestro Dios que ilumine con el don de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que podamos comprender, para que podamos vivir la palabra de Dios y podamos descubrir la belleza del Evangelio, de la palabra que vamos a compartir. El tema que hoy nos ocupa es en el mundo, pero sin ser del mundo. Es una frase del Evangelio de San Juan, capítulo 17, cuando nuestro Señor habla justamente de esa realidad que nosotros debemos tener como una permanente llamada de Dios. Vivimos en este mundo, sí, ahí nos ha puesto nuestro Dios. Caminamos por este mundo, indudablemente, pero no caminamos para este mundo, ni somos para este mundo. Somos ciudadanos del cielo, donde Cristo, el Señor, nos espera, nos aguarda, y hacia donde vamos caminando por la gracia de Dios. Yo les invito a invocar al Espíritu Santo en este momento de inicio de nuestro programa, para que Él, con su luz santísima, ilumine nuestro corazón. Ven, oh Dios Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, haz que instruidos e iluminados los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, gustemos de la virtud de sus divinos consuelos, saboreemos sus dones y alcancemos así la vida eterna. Señor Dios nuestro, también te pedimos que el poder de tu bendita y gloriosa sangre nos purifique, nos selle, nos proteja durante este momento en que vamos a escuchar tu palabra y que vamos a llegar a cada uno de nuestros hogares. Bendice, Señor, este ministerio, esta predicación, y que seas tú, Señor, quien hable por nuestro corazón, por nuestros labios. Te bendecimos y te adoramos y te alabamos, Señor Jesús, y te pedimos que esta palabra que hoy vamos a compartir llegue al corazón de cada una de las personas de ustedes que nos participan en este programa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi querido amigo y hermano, una de las grandes noticias y muy conmovedora debería ser para cada uno de nosotros es esta noticia: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debe ser muy conmovedora y muy llena de gozo esta noticia. ¿Por qué? Porque indudablemente este mundo no es un mundo en el que podamos gozar de plena felicidad y vida. En este mundo vamos caminando, somos peregrinos, y en este mundo estamos como solemos orar en la oración que le dirigimos a nuestra Madre Santísima cuando oramos con la salve. A ti clamamos, a ti lloramos gimiendo en este valle de lágrimas. Así le decimos a nuestra Madre, porque acudimos a ella en un camino que es el valle de lágrimas. Las penas y los combates de esta vida, las luchas de cada día, nos hacen ver la grandeza del ministerio que llevamos, pero a la vez la importante necesidad que tenemos de ser conscientes de que vamos caminando, de que somos peregrinos. Decía una poesía que 3 cosas tenía para su viaje Romero: los ojos abiertos a la lejanía, atento el oído y el paso ligero. Esas son las actitudes que debemos tener nosotros, los cristianos, que vamos caminando por este destierro, por este mundo, con los ojos abiertos a la lejanía, hacia el horizonte de nuestra vida. Cuando Jesús, nuestro Señor, en su Santo Evangelio dice: atesoren riquezas para el cielo, donde ni el ladrón llega ni la polilla los destruye, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y también nuestro Señor, indudablemente, que nos hablaba de esa promesa divina: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Me voy para prepararles un lugar para que donde yo estoy, estén también ustedes. Esta es la promesa divina, la promesa de salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el Hijo del Padre eterno, que ha venido al mundo para que tengamos vida y vida en abundancia. Parte también de, diríamos, como de lo esencial de nuestro programa es aquel texto que acabo de citar,
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de San Juan. Y además el Señor también dice: he venido a traer fuego a la tierra. Y cuánto deseo que esté ardiendo ese fuego divino, el fuego del Espíritu Santo, el fuego del amor de Dios, que debe arder en el corazón de cada cristiano mientras vamos caminando peregrinos por este mundo. Por esa razón, por todo ello, por la palabra de Dios que nos habla, vemos cómo nosotros realmente no tenemos aquí en este mundo ciudad permanente. No somos de esta vida. Hay un canto que me gusta, me alegra, un canto que en algunos coros lo han cantado por ahí, que se titula Más allá del sol. Y el canto dice: más allá del sol yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Indudablemente más allá de este mundo en el que vivimos, no somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos un hogar que Dios nos ha conquistado, nos ha ganado con el poder de su sangre preciosa. Pero para que podamos llegar a la conquista de ese lugar, necesitamos llenarnos del poder y del amor de Dios, llenarnos de la grandeza del poder de Dios en nuestra vida, abrir el corazón para que sea el Señor el que vaya llenando toda nuestra existencia. Y cuando el hombre se llena del amor de Dios, cuando el hombre se abre en el corazón al amor de Dios, su existencia es una verdadera poesía de amor, es un poema de amor. El hombre está llamado a hacer un poema de vida y de amor. La existencia del hombre sobre la tierra es un poema de amor. El hombre está hecho y está llamado a imagen y semejanza de Dios. Así nos ha creado el amado, a imagen y semejanza suya. Y por esa razón no le pertenecemos al mundo. Cuando Cristo nuestro Señor fue llevado al juicio en el tribunal inicuo que lo llevó a la muerte ante Poncio Pilatos, le pregunta a Poncio Pilatos: ¿con que tú eres rey? Y dice el Señor: sí, sí soy rey. Pero mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Ustedes, queridos amigos, hermanos, debemos ser conscientes de que no somos de este mundo y por eso no debemos reinar aquí. El hombre de hoy quiere reinar en este mundo. ¿Para qué? El mundo se va a quedar aquí y nosotros vamos a salir de este mundo muy pronto. Y después de haber salido de este mundo, de este destierro, ¿cuál va a ser tu premio y tu recompensa? Si tuviste tu reino en este mundo, entonces ¿cómo vas a ir a abrazar al amor eterno? ¿Cómo vas a llegar a la presencia de Dios si no has vivido el verdadero amor de Dios? Si viviste en este mundo, pero con tu corazón puesto en los bienes terrenales. Por eso cuando nuestro Señor con los apóstoles, hablando de la importancia de ganar el reino de Dios, y para ganar el reino de Dios no deberíamos tener el corazón puesto en las riquezas, Jesús afirmó categóricamente: qué difícil le será a un rico entrar en el reino de los cielos. Les aseguro, les dice el Señor, que más fácil pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué nuestro Señor habla a qué rico se refiere nuestro Señor en el Santo Evangelio? Se refiere a aquellos que han puesto su corazón en este mundo, los que ignoran que no somos de este mundo y que ponen su tesoro en los bienes terrenales. Y aquel que confía en las riquezas no podrá entrar en el reino de los cielos. Jesús les explicó así a los apóstoles. Les dijo: qué difícil les será, hijitos, qué difícil les será a los que confían en las riquezas entrar en el reino de los cielos. Mi querido hermano, no debemos ni podemos engañarnos. Es un grave engaño. El demonio es el padre de la mentira. El demonio es el amo de este mundo. Por eso lo dice la Sagrada Escritura. Es la definición que tiene la Sagrada Escritura de Satanás: el amo de este mundo. Porque el demonio no puede pasar más arriba de este mundo, no puede llegar a Dios para nada. ¿Por qué? Porque él mismo, por su soberbia, se ha precipitado a los abismos del infierno. Infer significa debajo de la tierra. Es justamente donde está el reino de Satanás. Y el reino de Satanás es el reino de los tontos que caminan por el camino de esta vida, totalmente anclados en los bienes terrenales. Somos realmente torpes cuando ponemos nuestro corazón en aquello que se acaba, que se termina, en aquello que no nos vamos a llevar, en todo aquello que vamos a dejar, porque no somos de este mundo. Nada nos vamos a llevar de este mundo, ni siquiera lo que tenemos puesto, porque hasta todo dejamos, absolutamente todo se convertirá en polvo y ceniza. Lo dice la misma Sagrada Escritura en el libro del Génesis: acuérdate que polvo eres y en polvo te convertirás. Jesús dijo en el Santo Evangelio esta frase: Padre, como tú me amaste,
como tú me amaste, así yo los envié a este mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Juan capítulo 17, todo el capítulo 17 del Evangelio de San Juan es la oración sacerdotal de Cristo, donde Cristo en el Señor ora al Padre. En todo el capítulo 17 les invito, hermanos, a que abriendo la Sagrada Escritura puedan meditar, leer, vivir ese capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que es una oración hermosa de nuestro Señor, donde ora por los apóstoles que están ahí con Él, los que ha elegido, pero los que vendrán hasta el final de los tiempos, hasta el fin de toda esta existencia terrenal. Y cuando se dirige nuestro Señor al Padre Celestial orando por los apóstoles, y orando por todos los que estamos aquí, nosotros, los que vendrán hasta el fin del mundo, dice: no te pido que los saques del mundo. Hermanos, no quiere nuestro Dios que nos salgamos de este mundo, pero sí quiere que el mundo lo llenemos del amor de Dios, que le digamos a todas las personas que nos encontremos en el camino que no somos de este mundo y que tenemos que encender el corazón del amor a aquel Dios con el que vamos a vivir y al que vamos a poseer eternamente. Un sacerdote mexicano, jalisciense, Agustín Pelayo, misionero comboniano que se había despedido de la Basílica de Guadalupe en México para irse misionero de Guadalupe más bien, para irse a las misiones a África. Cuando se va a las misiones, escribe una carta a su familia, a sus padres, a su familia, y les dice: no lloren por mí, no vayan a llorarme si Dios me llama allá donde voy a la misión. Si Dios me llamara en ese lugar, allá los espero en el cielo, donde siempre se goza y se sonríe. Entre otras cosas que les ponía a sus padres en la carta, donde agradecía a sus papás haberles dado la vida, agradecía a Dios el don del sacerdocio, el don de ser sacerdote misionero, y en esa carta decía: los padres, no lloren por mí, los espero allá donde siempre se goza y se sonríe. Aquella carta, de alguna forma, como que Dios le estaba inspirando a aquel sacerdote, era una carta profética, porque efectivamente ya no regresó. En esa misión nuestro Señor lo llamó de una forma pues muy bonita, muy hermosa. Iba a celebrar la misa, era un domingo de Ramos, cuando se regresaba de la misa, empezaba la Semana Santa. El camino era muy penoso por donde él pasaba, hubo un accidente, se volcó el jeep donde él iba, después de haber celebrado la Santa Misa, fue a un barranco y ahí murió. Pero antes de morir, según testimonios, quienes lo pudieron auxiliar ahí en aquel momento, dicen que murió con una gran alegría, pronunciando las palabras: Jesús, 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 en ti confío. Una gran confianza, porque había terminado su camino. Él había dicho: los espero allá donde siempre se goza y se sonríe. Esa es la meta final de nuestra existencia, allá donde siempre se goza y se sonríe. Para salvar al mundo, tenemos que ir al mundo y andar en él. El Santo Padre, el Papa Francisco, ¿cuántas veces ha exhortado y sigue exhortando a ir a las periferias, a llegar a todas las partes, a llevar el Evangelio, a llevar el mensaje de vida? Para eso estamos en este mundo. No estamos para vivir en él ni para poseer al mundo, sino que estamos aquí para llevar el mensaje de salvación y de vida. Muchos y muchas personas entienden mal la puesta al día de las reformas que hoy vive la Iglesia, y con mucha frecuencia como que no han entendido que la Iglesia en su contenido de sus documentos, de sus exhortaciones, del ministerio de los santos padres, de los papas, no tienen otra finalidad que llevarnos al descubrimiento de que no somos de este mundo y que debemos trabajar arduamente por llevar el Evangelio de la vida. Mi querido hermano, nos vamos a ir a un corte, pero volveremos con ustedes para seguir en su programa urgente llamado a la santidad, en este tema de: estás en el mundo, pero no eres del mundo. Que Dios te bendiga, no te me vayas, porque seguimos todavía con tu programa. Continuamos con ustedes en su programa de urgente llamado a la santidad, y seguimos invitando a cada uno de nuestros hermanos, a todos ustedes, a que
asimilemos, a que vivamos en nuestro corazón esta llamada del amor de Dios. Por eso le llamamos a nuestros programas Urgente Llamado a la Santidad, porque efectivamente es una urgencia poder descubrir la belleza del Evangelio de la vida. Asimismo, nosotros podemos, al descubrir la belleza del Evangelio, darnos cuenta de la misión tan hermosa que Dios nos ha puesto. En este programa de hoy, al hablar de estar en el mundo, pero sin ser del mundo, podemos ver a la luz de la palabra de Dios qué importante es ser conscientes de nuestra misión, de la misión que Dios nos ha confiado. Decía la primera carta a los Corintios, capítulo 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Esa es la razón más última, más principal, por la cual no debemos coquetear con el mundo, vivir según este mundo, según el pecado, porque cada uno de nosotros somos un templo vivo de Dios, porque nuestro cuerpo es un templo de Dios, y cuando el hombre se entrega al desenfreno de las pasiones desordenadas del cuerpo, como es una de las características del mundo de hoy, con tanta proliferación de pornografía, de violencia, de todo lo que estamos viviendo, el hombre profana el templo de Dios. Y escuchamos una palabra, una sentencia muy terrible el día de hoy, para que al caminar por este mundo no vayamos a incurrir en esta sentencia o caer en esta sentencia. Si alguno profana el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, Dios lo destruirá a él. Habla precisamente de una destrucción, la destrucción que desde luego el hombre se acarrea a sí mismo cuando se entrega a las bajas pasiones del mundo, cuando vive según el mundo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y voy a tomar yo los miembros de Cristo para hacer los miembros de una mujer o del pecado. Y así por eso, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo que habita en vosotros y que habéis recibido de Dios y que por tanto no os pertenecéis? Habéis sido comprados a gran precio. Glorificad a Dios con vuestros cuerpos. Es Primera de Corintios, capítulo 6, 15 y 19 y 20. Esto que acabo de leer, es palabra de Dios. Y como vemos nosotros en esta palabra de Dios, qué importante es que tomemos conciencia de esta realidad para no vivir en el mundo, para no ser del mundo, vivir ahí pero no ser de él. Y esto implica desde luego el vivir en la pureza y en la santidad de Dios. Pureza y santidad de Dios que son el sello esencial de nuestra vida cristiana al caminar por este mundo. Por esa razón, todos los textos de la Sagrada Escritura, sin duda que son palabra de Dios, son para nosotros una llamada del amor de Dios al corazón de cada uno de nosotros. Nos dice Juan capítulo 8, versículo 47, por eso no oís, porque no sois de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me conocen y nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz. Qué importante es hoy, para el mundo de hoy, para ustedes, mis queridos amigos, hermanos, de su programa de Urgente Llamado a la Santidad, saber escuchar a Dios. Es uno de los grandes problemas y obstáculos que tiene quien vive para este mundo, que se imposibilita para escuchar a Dios. Se queda sus oídos sordos a la voz de Dios, porque está entretenido en las realidades mundanas. Yo recuerdo una visión que narra Santa Faustina, la mensajera de la Divina Misericordia. Santa Faustina narra una experiencia de visión que tuvo durante su oración, su vida de oración. Nuestro Señor le mostró a Santa Faustina dos caminos. Es una visión que de alguna forma representa o escenifica lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho cuando habla de la senda espaciosa que lleva a la perdición y angosto y estrecho el camino de la vida en este mundo, en este caminar, en este peregrinar del mundo. Y nos dice Santa Faustina que le tocó ver un camino muy amplio, muy ancho, por el que iban una gran multitud de personas divirtiéndose en la borrachera, con las infidelidades
en la vida sexual del hombre y de la mujer, o ahora los matrimonios entre hombre y mujer, etcétera. Todo eso iba por el camino amplio y espacioso de la perdición. Pero iban tan divertidos y tan entretenidos en las realidades del mundo, que eran de tal manera del mundo, que no advertían el riesgo y el peligro que les esperaba, porque vio Santa Faustina como ese amplio camino tenía un final, que es el final de nuestra vida. Y al final pudo ver, nuestro Señor le mostró que se abría un abismo profundo donde los demonios estaban hambrientos y acechando para esperar que aquellas personas que iban por ese camino llegaran y poder atraparlos en sus fauces y llevarlos al tormento eterno. Entonces ella pudo ver cómo los demonios y el abismo se abría, y aquellas personas, sin darse cuenta, totalmente distraídas porque no sabían escuchar a Dios, aquellas personas llegaban al final y se les acababa el piso, como solemos decir. Simplemente ya no podían pisar y se iban para abajo. Es el final de la vida, es la triste realidad del hombre que camina anclado en este mundo, que quiere ser del mundo y que vive según los placeres del mundo. Llega al final de su camino y es atrapado para toda la eternidad por el abismo de la perdición eterna. Y de que existe el infierno, decía el Santo Padre, el Papa el emérito Benedicto XVI, decía en una afirmación cuando hablaba en una catequesis sobre la realidad del infierno, decía: deben ustedes entender, hermanos, que el infierno existe y sus penas son eternas. El infierno existe y sus penas son eternas. Y Jesús en el Evangelio en muchas ocasiones habló de la realidad del castigo eterno, y al llegar al final de todos estos pasajes donde habla sobre el castigo eterno, después de haber vivido en este mundo, anclado en el mundo, dice nuestro Señor que al final pondrá a los buenos a su derecha y a los malos a su izquierda. Y a los de su derecha les dirá: benditos de mi Padre, gozar del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pero a los de su izquierda les dirá: apartados de mí, malditos, id al fuego eterno. Jesús claramente lo dice, lo define: malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es una realidad que el hombre de hoy como que quiere ignorar. Hoy de suyo ya no se quiere hablar, inclusive no se quiere ni hablar del infierno. Hay quienes ya no quieren predicar en la catequesis del infierno, cuando es una realidad que hasta en el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica lo presenta ampliamente. ¿Por qué? Porque son las realidades de lo que llamamos los novísimos: la muerte, el juicio, el infierno, la gloria. Son las cuatro verdades, las cuatro realidades que son una verdadera experiencia vital, y que cada uno de nosotros lo va a vivir al final del camino, y cada uno de nosotros va a vivir una experiencia de acuerdo al camino por donde caminó durante esta vida. Debe ser del mundo, estar en el mundo, pero no ser del mundo. En la siguiente escena que le tocó a Santa Faustina contemplar es la de un camino muy angosto, muy estrecho. Esto no es extraño, porque el mismo Jesucristo, nuestro Señor, dice que angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Esta frase de nuestro Señor, ¿cómo nos debería poner a temblar, mis queridos hermanos? Porque no creamos que es tan fácil, tan a gusto, como muchas veces se quiere presentar la fe y la religión como algo light, algo muy sabroso, muy a gusto. Mira, no te preocupes, Dios es misericordioso, Dios es amor, tú puedes hacer lo que quieras, al cabo Dios te perdona, etcétera. Estas son realidades que nos hablan precisamente de un verdadero riesgo, un engaño de Satanás, porque tenemos que obrar con temor y temblor en la obra de nuestra santificación, decía San Pablo. Y ahí tenemos precisamente cómo Jesús dice que angosta es la puerta por los que se entra a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Yo les invito, mis queridos hermanos, a que hagamos una como especie de análisis, una reflexión y un análisis profundo, una reflexión y un examen de conciencia, para ver si realmente nosotros somos de ese pequeño resto que camina por el camino estrecho de la vida. Decía Santa Faustina que le tocó ver cómo quienes caminaban por ese camino angosto, iban pisando descalzos, y muchas veces se cortaban sus pies,
En algunas ocasiones se caían de bruces, se golpeaban, pero se levantaban y seguían avanzando. Pero notó algo muy importante, que aunque aquellas personas iban sufriendo por este camino, sin embargo se veía en sus almas una paz y un gozo profundo. Y que al final de ese camino, muy diferente del camino ancho y espacioso, al final de ese camino angosto, Santa Faustina pudo ver cómo se abría una luz inmensa, preciosísima, hermosa, y se elevaba hacia lo alto, el vuelo hacia lo alto, hacia el abrazo eterno. El amado salía con los brazos abiertos a recibir a todos aquellos que habían pasado por ese valle de lágrimas, del sufrimiento de esta vida. Y ya, dice Santa Faustina, noté yo, dice ella, que ya no se acordaron nunca más de las penas que habían pasado durante esta vida. Ya no lo volvieron a recordar. Sí, hermano, esta breve existencia de la tierra, cuando la vivimos por el camino abrazado a la cruz de Cristo, como Jesús lo dijo, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz de cada día y me siga, es ahí cuando podemos nosotros entender y valorar la grandeza, la sublimidad del amor de Dios, de ese camino de vida que el Señor nos ha venido a regalar para que caminemos por el camino de la salvación y de la vida. La inmensa mayoría de nuestro mundo, el mundo en el que estamos viviendo, ha caído en el engaño del paganismo del mundo. Hay muchos santos, ciertamente, porque sabemos que San Pablo mismo lo dijo, donde abunda la malicia, supermás abunda la gracia. Ciertamente no podemos ignorar que el mundo de hoy está lleno de santos y que la iglesia se sigue sosteniendo por los santos, mas sin embargo no podemos tampoco ignorar de que hay una gran multitud, lamentablemente, y para nosotros es un reto, de hombres y mujeres que ya caminan anclados en este mundo, que no viven más que para las realidades terrenales, que se han ofuscado sus mentes, que no pueden entender, valorar, comprender la grandeza y sublimidad del don de Dios, que creen que en esta vida está la felicidad y por eso hacen acopio de bienes materiales aún a costa de la muerte de los inocentes, aún entregándose al crimen organizado, etcétera, al negocio del narcotráfico, todo aquello que engañosamente el demonio les mueve para que atesoren riquezas para este mundo. Y engañosamente creen que teniendo mucho dinero, teniendo muchos recursos materiales, van a encontrar la felicidad, pero muy pronto se encuentran con que la felicidad no está ahí, la felicidad no está en los bienes de este mundo. El hombre más feliz y más dichoso no es el que tiene muchos bienes o su corazón puesto en los bienes terrenales. El hombre más feliz y más dichoso es aquel que tiene a Dios en su corazón y en su vida y rebosa de gran alegría porque Dios está con él. La mayor alegría, el mayor gozo es vivir en el amor de Dios, vivir en la experiencia de ese Dios vivo que sale a tu encuentro y que te da la dulzura de su amor, de su paz, de su perdón, de su misericordia, que te permite vivir sanamente con los demás, que permite que tengas al final de este camino la satisfacción de que tu corazón no se puso en este mundo. Fíjense que es tan real y también tan doloroso la experiencia del hombre que se ata a este mundo, que a mí me ha tocado, y lo digo por testimonio, me ha tocado la experiencia de ir a orar, a auxiliar a personas muy ancianas que están médicamente inexplicable que puedan vivir, que puedan existir. Y yo he sentido y he comprobado que muchas personas, como Dios respeta la voluntad y la libertad, pueden permanecer en esta vida como en estado vegetativo y poder pasar hasta meses y hasta años sin morir porque tienen ataduras a este mundo, porque tienen ataduras a las realidades presentes, a las realidades temporales. Y por eso en esas ataduras del mundo las personas van encontrando su situación de quedarse anclados y por eso no mueren las personas. Cuando me han llamado para orar por estas personas o auxiliarlas, me encuentro, me doy la experiencia de ver cómo después de haber orado por la persona, de haberla auxiliado, aquella persona se le corta, se destruye
ya su vida terrenal y pronto se dejan este mundo, porque la oración que yo hago no es otra que decirle: Señor, que cumplas en esta persona tu divina voluntad. Si ella ha terminado ya su existencia en esta vida, déjala ya ir en paz. Corto y anulo y destruyo todas las ataduras que atan a esta persona a las realidades de este mundo. Y pronto la persona se va a la patria eterna, a la vida eterna. Vamos a ir a un corte, mis amigos, mis hermanos, y volveremos nuevamente para otro momento de tu programa del día de hoy. Estás en el mundo, pero sin ser del mundo. Y volvemos nuevamente con ustedes en su programa de Urgente Llamado a la Santidad. Volvemos para continuar con este tema que nos ayuda a entender esta realidad que estamos viviendo durante esta vida, la realidad temporal, la realidad de nuestra caducidad de la vida presente. Y yo quiero en esta última parte del programa sobre todo insistir en la necesidad de que si realmente no somos de este mundo, si realmente no vivimos para este mundo, entonces tenemos que buscar, como dice el apóstol Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde Él está sentado a la derecha de Dios, saborear los bienes del cielo y no los de la tierra. Es precisamente ahí donde podemos encontrar la realidad de la vocación que todos tenemos a vivir para la eternidad, a gozar precisamente de los bienes no de este mundo, sino de los bienes eternos, a gozar de esa realidad que Dios nos da mediante un camino de oración, de compromiso, de trabajo, de apostolado, de vivencia, de encuentro con el amor de Dios en nuestra vida. Ese encuentro que te lleva a una realidad, que es la realidad eterna, que ya desde esta vida la podemos vivir en la existencia de esa realidad que no termina. Una vez que ha quedado claro que la vida del hombre sobre la tierra no es realmente el lugar donde él va a vivir para siempre, entonces queda claro que nosotros no podemos dejarnos llevar por ese engaño del mundo y vivir para el mundo. Ese error de vivir para este mundo es lo que hace que muchas veces nos entreguemos a negocios que llevan al alma, a la persona, por caminos de tortura, de muerte inclusive, como suele suceder precisamente con quienes se entregan al crimen organizado, etc. Todo ello sucede cuando el hombre pierde el sentido, la orientación de su vida, cuando no ha podido tener o mantener la orientación de su existencia. Cuando se pierde la orientación de la existencia, es entonces cuando no sabemos nosotros hacia dónde vamos, y cuando no se sabe a dónde se va, es cuando el hombre se entrega a otras realidades de la tierra, del mundo. Es lo que ahora está sucediendo con lo referente a la New Age, a la nueva era, que es precisamente entregarse a prácticas que el hombre cree que son la solución al margen de Dios. Y la solución al margen de Dios no hace que el hombre se salga de este mundo hacia las realidades eternas, sino que lo lleva a vivir según el mundo y no según Dios. Y es precisamente lo que pasa cuando el hombre llega inclusive a vivir un panteísmo, se le llama técnicamente, que consiste precisamente en no distinguir a Dios de forma distinta de las criaturas, creer que el mundo es el mismo Dios, el cosmos es su Dios, su misma persona es su Dios. El hombre se convierte en un Dios tan pobre, porque un Dios que muere es un Dios muy pobre. El verdadero Dios es el que no muere, el que vive eternamente. La norma del cristiano es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como lo dijo el apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, versículo 6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es entonces cuando me pongo delante de Dios y puedo confrontar mi vida para saber qué es lo que Dios quiere realmente en mi vida. La vida cristiana es una vida de amor. Y la medida del amor es no tener medida. La única medida del amor es amar sin medida, decía San Juan de la Cruz. Dice el Salmo 39, en hacer tu voluntad, Dios mío, es tener mi complacencia y dentro de mi corazón llevar tu ley. Hacia este ideal
precisamente encaminar directamente mi vida que se dirige hacia ese destino eterno. Aquí es donde ya puedes entender que no eres de este mundo, sino que vas en ese camino y ya no te va a dar miedo inclusive la cruz, porque a mucha gente le asusta, le entristece la cruz, porque no va en dirección hacia Dios, porque no sabe distinguir la realidad del Dios viviente, del Dios que le espera, y cree que este mundo es su realidad, y por eso no quiere abrazar la cruz, porque quiere vivir según el mundo. Otro error es el cierto camino que lleva a una piedad vacía, donde yo dependo solamente de las prácticas externas y no de la práctica externa. La vida cristiana es suyo a nivel de nuestra vida de fe, en la vida, en el camino del Evangelio. Es una vida que lleva precisamente al vacío de vivir solamente buscando las realidades terrenales. Y por eso quienes viven una piedad así, hacen como un comercio con Dios. Mira, si tú me das esto, yo te voy a dar esto otro. Y empieza a haber una especie de comercio. Se convierte la vida cristiana en una vida cómoda y fácil según este mundo. La ascética del camino de la fe, del camino que lleva la vida, es una ascética de purificación activa y pasiva. Es un conocimiento de las normas, de las leyes, de los mandamientos, que lo lleva precisamente al hombre a descubrir las realidades eternas y vivir para Dios y no vivir para este mundo. Hay un peligro que nosotros debemos evitar, es precisamente poner nuestra perfección en buscarnos a nosotros mismos, en las realidades temporales, cuando la perfección la debemos buscar en Dios mismo. Dios es la perfección, de tal manera que el que vive ya según Dios, ya no vive para esta vida, no vive para este mundo, puede decir como lo decía el apóstol Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y puede decir también como lo decía el apóstol San Pablo, todo lo de este mundo lo considero como basura por tal de ganar a Dios. Lo de este mundo lo considero como una basura. El alma ya no pone su mirada en su propia perfección, ni quiere tampoco comprobar la idolatría de su propio ser, el adelantar en esta vida, sino solamente sabe que ya no vive para el mundo y que debe vivir para Dios. Por eso a quien debe de complacer es a Dios y no a sí mismo ni a este mundo. Tiene que vivir solamente entregado a las realidades eternas. Qué importante es pues para nosotros vivir de esta forma, ya no para este mundo sino para Dios, porque es entonces cuando tú vas a buscar a Dios con amor eterno, lo vas a buscar con empeño, vas a buscar esos momentos de estar con Él, de acudir al Santísimo, de vivir en la oración, porque entonces estás buscando ya no las realidades de este mundo, sino estás buscando al Dios que te da la verdadera felicidad. Es ahí solamente donde empieza la auténtica vida de piedad y de oración. Una vida de piedad que no es una búsqueda de sí mismo, sino es la búsqueda de la gloria de Dios. Ya no me busco a mí, busco a Dios. Y buscar a Dios significa vivir en la realidad de la vida eterna. Es una realidad que no pasa, que por toda la eternidad permanece y que nos da a cada uno la felicidad, la verdadera felicidad que el mundo no puede dar. Es una llamada en este programa, mi querido amigo, mi querido hermano, a que tomemos conciencia o tomes conciencia de que no vives para el mundo, sino que vives para Dios. Y de que no vives para estas realidades que se acaban, sino vives para las realidades que no terminan, para lo que no se acaba. Porque una vez disuelta la morada terrenal, como dice la misa de los difuntos, se nos abre para nosotros una mansión eterna, donde Dios vive para siempre, donde puedes tú gozar, saborear, gustar las grandezas de Dios. Pidamos pues a nuestro Dios, y yo quiero aquí aprovechar para invitar, pidamos a nuestro Dios que nos dé esa oportunidad de que a pesar de nuestros pecados y miserias, que todos los llevamos porque somos pecadores, sin embargo podamos volar hacia el amor de Dios y buscar las realidades eternas. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, si yo hubiera cometido aún los más gravísimos pecados, porque estamos expuestos a cometer aún los más graves pecados,
No debe de asustarnos el hecho de cometer los pecados. Lo que debe de asustarnos es querer permanecer en el mundo y vivir en el pecado. Eso sí es lo que debe de preocupar. Decía Teresita, si yo los hubiera cometido, yo no disminuiría en lo más mínimo mi confianza, porque yo con el corazón ciertamente arrepentido, con el dolor, acudiría a Él, al Señor, con el corazón lleno de dolor, para poner ahí todos mis pecados, por más graves que sean, los cuales se desvanecen como cuando cae una gota de agua en una ardiente hoguera. Y esa es precisamente la confianza que debemos tener para ya no vivir según este mundo, sino vivir para las realidades eternas. Y cuando vivimos para las realidades eternas, toda la realidad de este mundo, todo lo que vivimos en esta vida, nos es para nosotros no motivo de tristeza, de angustia, ni tampoco de frustración, ni de cargo de conciencia, sino que las realidades de este mundo nos hacen ver que si Dios permite inclusive la realidad de las caídas, de los pecados, es porque Dios quiere que tú reconozcas tu miseria para poder volar al amor de Dios. San Agustín, que vivió una vida de pecado, que tuvo inclusive una vida de mucho desorden moral, que tuvo un hijo por ahí con alguna mujer, etcétera, y que vivió una vida así muy alejado de Dios. Cuando se encontró con Dios, nuestro Señor dijo, qué bueno, Dios permitió haber vivido toda esta experiencia para que pudieras saborear y gustar más que tú vivías dentro de mí y que te buscaba afuera cuando tú estabas dentro, le decía nuestro Señor. Esa es la realidad que nosotros debemos vivir en este camino, en este recorrido por esta vida. No somos ciertamente de este mundo, pero no debe de asustarnos las realidades del mundo, ni tampoco, aunque estamos en el mundo y no somos del mundo, debemos de entristecernos por las experiencias de debilidad que podamos tener en nuestra existencia, porque es ahí donde podemos disfrutar más de la misericordia y del amor de Dios. Gustar y saborear esa misericordia y bondad de Dios. Vamos a pedirle en este momento, al final del programa, por cada uno de ustedes, todas las familias que han participado en su programa, y pedirle a nuestro Señor para que derrame su espíritu, para que ilumine su mente, su corazón, y así que estas palabras que hoy hemos meditado lleguen a cada uno de nosotros y nos hagan levantar nuestra mirada, nuestra vista hacia los bienes eternos. Y que recordemos siempre que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, para que así podamos, aunque experimentemos las debilidades que nos trae nuestra propia naturaleza caída, también experimentemos la bondad y el amor de Dios. Recordemos y no olvidemos que en estos programas lo hemos dicho muchas veces, dos grandes verdades son las que animan este programa de urgente llamada a la santidad. La primera es la conciencia que debemos tener en nuestra miserable pequeñez, en la capacidad que tenemos de caer en el pecado, en nuestra debilidad humana, que podemos en cualquier momento traicionar a nuestro Dios. Recuerdo que al santo cura de Ars un día alguien le dijo, Padre, su fama de santidad ha llegado a todas partes. Y dice él, no me la creo. Yo lo único que sé es que soy un pecador y que cada mañana le digo al Señor, esta mañana, Señor, tenme de tu mano para no caer, porque puedo caer. Y si Dios lo permite que caiga, pues es para que me levante más fuertemente. Pero la realidad de nuestra miseria, de nuestra nada. Y la segunda verdad de este camino de santidad es que a pesar de nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestra nada, contamos con el amor omnipotente, paternal y misericordioso de nuestro Dios. Vamos a concluir este programa con una oración de bendición. El Señor Dios Todopoderoso, lleno de amor, les bendiga. Bendiga a todos ustedes que han participado en este programa de este día y les dé su paz. Y que el amor de Dios entre en sus hogares y en sus corazones para hacerles entender, para hacernos comprender que vivimos en el mundo, pero que no somos de este mundo. Y aunque no somos de este mundo, comprender la misericordia y bondad de nuestro Dios, que nos levanta de nuestros pecados cuando por alguna razón Él permite que experimentemos nuestra miseria. Bendícelos abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta nuestro siguiente programa, los esperamos en un programa más de Urgente Llamado a la Santidad. Que Dios los bendiga.